hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Blasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 3 de noviembre, damos comienzo al programa 282 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 282, que se corresponde con el miércoles 3 de noviembre. Como es normal, organizamos en dos bloques. El primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, luego le siguen las operetas del Grupo Comuna, última emisión del ciclo tan prestigioso de estos comunicadores de la Argentina, los vamos a extrañar. Y cierra el primer bloque la política nacional con Carlos Olubica. Hacemos un breve intervalo para enunciar nuestros otros medios de comunicación y empezamos el segundo bloque, que arranca con la columna de Jorge Mancinelli de Economía Argentina con este título: G20, Fondo Monetario Internacional, ¿cuál acuerdo? Le sigue la columna de Pueblos Originarios, esta vez con la presencia de Milagro Sala y los Pueblos Originarios. Y para cerrar el bloque y el programa, nuestro columnista invitado, Carlos Caramelo, que avisa: se vienen 15 días de operaciones y ninguneos. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 4 de noviembre de 1780. Estalla la sublevación anticolonialista contra España y a favor de la independencia del Perú, acaudillada por el descendiente de los incas,
José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. La rebelión es conocida como la mayor revolución indígena en el continente americano. 4 y 5 de noviembre de 2005 se realiza la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. La inaugura Néstor Kirchner, presidente de la Nación Argentina. Como anfitrión, Néstor, en el discurso de apertura, critica duramente a la política económica neoliberal y al consenso de Washington. Entre otros conceptos señala: debemos construir consensos para terminar con la pobreza atávica, vencer a la indigencia y a la exclusión, evitar la profundización de la brecha social, la degradación del medio ambiente, las recurrentes crisis, la necesidad de sostener a la educación como factor decisivo para el progreso individual y social, fomentar el acceso al conocimiento y promover el crecimiento económico con equidad, crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Sus palabras dejaron descolocado al presidente Bush, quien pretendía que la cumbre aprobara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Después de duros cruces entre los presidentes de bloque, uno que respondía a Estados Unidos por un lado y el formado por Mercosur y Venezuela por el otro, en la declaración final de la cumbre se acordó dejar las dos posiciones opuestas en el documento. El no al ALCA fue el resultado de la estrategia política llevada adelante por los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. 5 de noviembre de 1975. Muere Agustín Tosco, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Fue uno de los más destacados gremialistas de las décadas de 1960 y 1970. Integró la CGT de los Argentinas y fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo. 5 de noviembre de 2012 muere el actor, guionista, director de cine, cantante y compañero Leonardo Fabio, autor de películas como El romance del Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, El dependiente, Gatica el mono y de la extraordinaria Perón, Sinfonía de un sentimiento, con una recuperación del material fílmico de la historia peronista. 6 de noviembre de 1820, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, toma solemne posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en una ceremonia pública iza la bandera argentina. 7 de noviembre de 1981, la CGT de la calle Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, organiza la primera movilización popular contra la dictadura bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. La misma convocaba a marchar desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar las operetas al 24 de octubre, un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica que desde hace varios años ha venido preparando Comuna, Comunicadores de la Argentina. Comuna ha anunciado que esta es la última opereta, ya que decidió enfocar su militancia en el campo de la comunicación con otras tareas y actividades. Obligados a volver, les envía nuestras felicitaciones y agradecimiento por la gran tarea que han realizado todos estos años. La oposición mediática pronostica bombazo y nuevo ciclo. El 15 de noviembre es consolidado por los medios opositores como el día del estallido de una bomba política, económica y social que abrirá un ciclo que sepultará el mandato popular del 2019.
El pronóstico se asienta una vez más en la esperada extinción del kirchnerismo y en un vuelco del presidente Alberto Fernández hacia sectores conservadores. La receta para hacer frente al hipotético bombazo es la misma de siempre: satisfacción rigurosa a los intereses de los acreedores, garantías totales para que las compañías extranjeras saquen sus ganancias y retiro del Estado, lo que contiene una ecuación política inevitable: el ocaso del kirchnerismo o su descenso a grupo minoritario y sin influencia, lo mismo que estos medios anunciaron durante la campaña electoral del 2015. La contracara de esta solución es, según el guión reproducido en varias notas de Clarín, La Nación e Infobae, una suerte de asalto al gobierno por parte de Cristina Kirchner y con ello, claro, el apocalipsis. En esta variante reaparece con absoluta liviandad la mención a una renuncia del presidente. La instalación de esta situación se sustenta en rechazar cualquier posibilidad que el Frente de Todos mejore en su desempeño electoral. Para esto se citan encuestas o supuestas encuestas que avalan la proyección sin admitir un solo matiz, como lo hizo Clarín en su título principal del domingo 31. La figura de la bomba de tiempo es fogoneada por Van der Koy en Clarín y Rodríguez Yebra y Liotti en La Nación, entre otros. De casualidad no más, la Cámara de Empresas estadounidenses se habría expresado en los mismos términos. Rápidos para los mandados, dirigentes de la derecha política recitaron el libreto. El martes 26, Pañi en La Nación retomó la pregunta sobre quién gobernará a partir del 15 de noviembre, apoyándose en la ilusión de que el Frente de Todos se derrumba ese día y especialmente en la pérdida de poder de Cristina Kirchner en el Senado. Al día siguiente, repitió la pregunta Van der Koy en Clarín, saboreando el bombazo y el fracaso de la negociación con el FMI por la falta del plan económico. Palabras que Rodríguez Larreta hizo suyas a las pocas horas, aunque se le escapó la palabra monopolios, que le habrá valido más de un tirón de orejas. La defensa a ultranza de los intereses de los acreedores se expresa en una andanada contra el ministro Guzmán por la osadía de denunciar la ilegitimidad de la deuda tomada por Macri. Fanático cristinista, lo tildó Morales Solá, mientras Infobae desplegó títulos con igual contenido. El ADN sanguinario de la derecha vernácula no puede faltar a la cita. La Nación, en nota firmada por Di Marco, trajo la desdichada metáfora del matricidio del 15 de noviembre, una forma poco renovada de la guillotina que para la vicepresidenta ve en sus sueños Morales Solá. Y otra vez la bomba del día después, mentada por Rodríguez Yebra el sábado, día en que la nata en Clarín se da el lujo de incluir hipótesis delirantes, que son las hipótesis que un medio periodístico jamás debería incluir. El 15 renuncia Alberto Fernández, pero eso sí, con la única finalidad de perjudicarla a ella, que deberá vérselas con la bomba a punto de estallar. Con o sin delirio, el mismo día la Borda en La Nación dice sin fuente alguna, como es ya costumbre, que alguien le preguntó a ella si va a reemplazar al presidente. Y ella respondió que no, pero en 2 semanas se sabrá si fingió. Las notas del domingo visitan estos mismos extremos. Por caso, para lavarse las manos en la reproducción del relato, Liotti en La Nación pone en boca de un obispo la pregunta sobre si el presidente renunciará y qué hará Cristina, y si hay riesgo de que Massa tome el poder. Para estas evoluciones, Morales Solá da la fórmula mágica. Primero, pagar la deuda con el acuerdo que ello demande y que el presidente arme gobierno apoyado en gobernadores. ¿Y cómo manejarse en el Congreso ante bloques oficialistas tomados por cristinistas y camporistas? Muy fácil, arreglar todo con Juntos por el Cambio. Sin este giro político total, escribió Lechmann en Infobae, no habrá acuerdo con el FMI. De hecho, afirma el domingo que Alberto Fernández fracasó ante Georgieva, aunque los mensajes públicos de ambos digan todo lo contrario. La directora del FMI pide, según dice, cambio total de la política cambiaria,
devaluación, obviamente, que las empresas puedan enviar ganancias al exterior a su gusto, nada de política de precios y exportaciones liberadas, y a esto le llama programa sustentable. Este fervor editorial para defender a los acreedores, a las grandes corporaciones nacionales e internacionales, se verifica también respecto de Macri y la acusación de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Hubo concierto para describir las medidas del juez de Dolores como mera operación electoral. Se puede pensar que La Nación, por tratarse de un accionista, pone énfasis especial en este penoso trabajo, pero Clarín no se quiere quedar atrás y publicitan el mismo discurso los independientes, González, Roa y Van der Koy. Pañi también lo hizo en La Nación el jueves con una módica cuota de rebeldía profesional. Escribió que no se podía esperar que Larreta y Santilli acompañaran al expresidente a Dolores, ya que sobran evidencias de que también ellos fueron espiados. Pero al fin, fiel al patroncito, escribe que la citación judicial es repudiable y que los familiares de los submarinistas son K. En medio del oprobio, estos días dejan el raro caso del diario que se desmiente a sí mismo. Clarín había agitado una y otra vez que el gobierno no consiguió para el presidente audiencia con Francisco, supuestamente enojado, alejado, disconforme con Alberto Fernández. Pero Rubín publicó el viernes que el Papa aclaró que no recibe autoridades ni dirigentes involucrados en procesos electorales, rasgo de la diplomacia vaticana que se conoce de toda la vida. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @ComunaRG. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 1 de noviembre a las 18 horas. En los últimos días asistimos a un juego de contrastes que resulta ilustrativo de manera contundente respecto de lo que está en juego en la Argentina. No solo ni principalmente en las elecciones del 14 de noviembre, sino en los próximos 2 años de gobierno del Frente de Todos. 2 voces, 2 mensajes, uno del presidente Alberto Fernández y otro del futuro embajador norteamericano en nuestro país, marcaron el contrapunto a fuego. Empecemos por el segundo, el demócrata tejano Mark Stanley y su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. En medio del griterío constante de los monos vernáculos, o gorilas, como ustedes prefieran, sobresalió la voz potente del dueño del circo opositor. El diplomático yanqui habló claro y sin tapujos. Lo de diplomático es de forma nada más, porque sus dichos y su actitud poco tuvieron que ver con el estilo de la diplomacia. Aparentemente tendremos próximamente en Buenos Aires un nuevo Braden, un personaje que no registra que la época de los virreyes quedó allá lejos y en el tiempo. Veamos los textuales de lo que expuso Stanley ante los senadores del norte. Por empezar, describió a la Argentina como hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas. Cuestionó la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández con la lucha de los Estados Unidos contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, bajo el argumento de la defensa de los derechos humanos. Y anunció que planea dialogar con líderes de todos los niveles de nuestro país para lograr que en el hemisferio se honren los ideales norteamericanos. Ya nos podemos imaginar cuáles van a ser las orejas más atentas y serviciales en ese diálogo.
Respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se manifestó dispuesto a ayudar a la Argentina para reestructurarla, pero advirtió que es responsabilidad de nuestros líderes elaborar un plan macro para devolver los 45.000 millones de dólares y que aún no lo hemos hecho. Dicen que ya pronto viene uno, lanzó en tono irónico, diríamos casi burlón. En otro momento de su presentación, con escasa información o falseando la realidad o ambas cosas, afirmó que el comercio bilateral se redujo y algunas empresas de su país están abandonando el nuestro debido a las barreras regulatorias. Stanley no se privó de advertir que será su propósito interferir en las relaciones económicas entre Argentina y China, poniendo especial énfasis en evitar que accedamos a los últimos avances chinos en la tecnología de la comunicación. Lo dijo de esta manera: a medida que Estados Unidos ve una mayor competencia con la República Popular China en la Argentina y en otros lugares, haré que sea una prioridad mantener los pies en el fuego, sobre todo cuando productos como la tecnología 5G están ingresando al mercado regional y permitiendo que China acceda a todos los datos e información de la población argentina. Claro, no quieren competencia tampoco en esa especialidad de sus agencias y servicios de inteligencia. Tanta bravata y desparpajo de este personaje con ínfulas de cowboy puede ser un intento de primerear y marcar la cancha, o una forma de congraciarse con los republicanos que son fuertes en el Senado y tienen que aprobar su pliego. Pero eso es solo en las formas. En el fondo expresa una línea de continuidad con la tarea que venía desarrollando el embajador saliente, Edward Prado, con un perfil público más discreto. No olvidemos que este último, al llegar a nuestras tierras, lo primero que dijo fue que venía a colaborar en el fortalecimiento y la mejora del sistema judicial argentino, un preludio de lo que luego fue la persecución de Comodoro Pro a Cristina y a varios funcionarios y dirigentes del kirchnerismo. El que avisa no traiciona, dicen, y vaya si Stanley ya avisó. Vamos ahora al contraste de estas, ¿cómo llamarlas? Amenazas, aprietes. En el homenaje a Néstor Kirchner, a 11 años de su fallecimiento, nuestro presidente de la Nación dijo textualmente en el estadio del Club Deportivo Morón que no vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos. Si todavía no cerramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es porque no nos vamos a arrodillar por pagar la deuda. Voy a cerrar con el fondo, afirmó Alberto, el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos. No pensamos en un país para pocos, sino para todos. Nosotros no tenemos esa idea de que en Argentina sobran 20 millones de habitantes. Nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí. En esa misma línea discursiva, el presidente afirmó que la inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos. Y remató la idea diciendo que para eso hay que ser firmes y plantarse frente a los poderosos. Como una continuidad argumental, desde lo dicho en el frente interno, viajamos al exterior para desgranar el discurso de Alberto Fernández en el G20. En relación con la deuda que Macri contrajo con el FMI fue contundente. No hay inocentes en esta historia, dijo. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes como los que dieron los recursos para financiar la fuga de divisas
en una economía desquiciada. Abro paréntesis. Mensaje para el señor Stanley. Fue su país, gobernado por Trump, el que impulsó ese crédito extravagante. Que nadie se confunda, advirtió Alberto. No vengo a renegar del capitalismo, vengo a alzar mi voz contra los que han sometido al capitalismo de la producción y el trabajo al de la lógica de la especulación financiera. Digo yo, con Wall Street a la cabeza, señor Stanley. La ética social, siguió Alberto, debe darle contenido a la economía. Entiendo que es una respuesta al plan macro del aspirante a nuevo embajador. Y el G20, siguió nuestro presidente, debe involucrarse en esa tarea sabiendo que tanta injusticia rodea nuestras vidas. Nuestra templanza está a prueba. Quienes renegamos de un mundo en el que la riqueza se concentra y la pobreza hunde a millones, debemos fortalecer nuestras convicciones. Es tiempo de que nuestras almas se involucren tanto como nuestros cerebros. Como resultado de la participación en la cumbre del G20, nuestro gobierno logró 2 objetivos que se había planteado. En la declaración final, los países más poderosos del mundo recomendaron al FMI seguir analizando su política de sobrecargos con los países que tomaron deuda con el organismo por encima de la cuota que les corresponde. Y lo instaron además a crear un fondo de resiliencia y sostenibilidad para brindar financiación asequible a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. En declaraciones a la prensa, luego de finalizar la reunión cumbre, Alberto Fernández reiteró que de ninguna manera la Argentina va a pagar el próximo año 19.000 millones de dólares al FMI. Queremos un acuerdo que Argentina pueda cumplir y el que firmó Mauricio Macri era incumplible, sostuvo enfáticamente. El contrapunto quedó planteado y marcará los próximos 2 años en la política nacional. Un fuerte abrazo a todas y todos. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial.